Hola a todos. Yo soy Sul Chan, el redactor del Texas Tribune. Bienvenidos a Austin, a Easage. Tengo 15 años asistiendo en Rosenthal. La última vez que llegué era pues, mucho más pequeño. Es un placer presentarles John Kelly, que es el fundador y el redactor encargado de Puck, que tiene casi 2 años de antigüedad. Como dice, que están haciendo cosas muy interesantes. Trabajamos nosotros juntos en el New York Times. Él trabajó en Vanity Fair, New York Times, Bloomberg. Trabajó en el campo de empresas inversionistas y ahora está aquí. Creo que quieres hacer unos comentarios iniciales y una presentación breve. Gracias, y es un placer estar aquí contigo. Hace tiempo, cuando éramos jóvenes, estuvimos en Nueva York y qué bello estar juntos ahora. Voy a tratar de ser un poquito más organizado, pero yo suelo ser mucho más abierto en mis comentarios. El tema de hoy es uno que me fascina muchísimo, que yo empecé a analizar esto tanto en mi carrera como periodista, mi breve carrera en los bancos de inversión, y entonces cómo combinar los dos. En el periodismo, en esa época de la evolución de los modelos de negocio, y cómo será el estado final. Por mucho tiempo, especialmente cuando nosotros íbamos comenzando, los modelos comerciales eran fijos. Se sabía justo lo que iban a hacer. Había ese nivel 1, un periódico, la radio. Eran organizaciones fuertes, independientes, que recibían sus fondos por medio de la venta de publicidad. Y no había mucha innovación porque todo el mundo le iba muy bien, entonces no querían fastidiar las cosas. Y entonces en la segunda época, cuando yo entré en este mundo, había mucho más revistas, mercados niche, y era importante encontrar una presentación, pero todavía se valían de la publicidad, pero que querían tener un contacto mucho más activo con su público. Y luego, el nivel 3, que eran las revistas noticieras como 2020 y eso. Y vamos a ver esto un poquito más adelante. Lo que voy, sean modelos fijos. Era, no friegues las cosas, no metas la pata. Cuando te recibías, y si uno seguía las cosas tal como deberían, uno podía acabar como parte de la gerencia. Era más enfocado en cuanto al mantenimiento, la protección, el trabajar de la marca, y ahí uno ascendía. Y entonces no tenías que pensar sobre el modelo comercial porque era una situación estable y continua. Pero sabemos que en los últimos 15, 20 años le han dado vuelta total a esta situación, y vemos que empresas como Uber o Airbnb, que crearon revoluciones en sus industrias, nos dimos cuenta que es el modelo que cambió. Lo que sucede cuando uno no es alquilar un carro, sino alquilar un viaje. No es un hotel, es una habitación en una casa. Entonces, en mi mundo era ver cómo determinar cuál es el modelo más idóneo, porque si eso se encuentra, podemos lograr el cambio. Y algo que me fascina de haber fundado Puck es que mis aliados y mis colegas no solo son eso, sino que también ellos son propietarios de este negocio. Se les paga por todo lo que logramos. Entonces, ¿tienen sueldo? Tienen sueldo. Y tienen las opciones. Tratamos de pagarles sueldos generosos. Son dueños de opciones en la empresa, o sea, tienen el mismo derecho de invertir, están incrementando su riqueza en plazos de 4 años.
y también se les incentiva a que vendan suscripciones. Entonces vamos a ver cuál es el siguiente modelo. Así que veamos. Me he repetido un poquito, pero para profundizar un poquito más. Cuando comenzamos nosotros, era a casi anti-innovación. Somos de la misma generación. Vivíamos en esas salas de prensa y participábamos en las conversaciones. Y era una industria donde no se podían cometer errores. Y me recordaban de esto cuando yo trabajaba en el mundo de las inversiones. Hay una consecuencia mucho más fuerte en cometer un error en cuanto a los hechos que cometer un error en una inversión de millones de dólares. Y eso me sorprendió. Y eso ha retrasado los cambios en nuestra industria. Porque ¿cómo va a cambiar uno cuando hay un sistema tan rígido? Claramente, es que las cosas no se derrumban en un todo toque. Es poco a poco. Y como me dijo un inversionista muy sabio, cuando uno se da cuenta es algo que se hubiese dado cuenta hace varios años. Cuando hubo esa primera reunión, cuando te indoctrinan, que te dicen, eso era como ahí por 2011, el Huffington Post ya había vendido más suscripciones que el New York Times. O sea, reduplicando artículos con una presencia más eficaz en las redes sociales. Había muchos efectos externos y los internos. Yo me acuerdo cuando trajeron a Jonah Parente como el sabio y todos tenemos que entender este nuevo mundo. Habían profetas falsos, reconozco, no cabe duda, pero comenzó a fines de los años 90 y cometimos el error más grave en el periodismo. No le des nada gratis. Entonces, luego se ofrecía una publicidad especificada y clasificada y esta plataforma tenía generaciones y se hacía en forma mucho más eficaz y mucho más económica. El Huffington Post con BuzzFeed, Vox, todos estos otros grupos que ya no existen. Y en este proceso reconstruyeron lo que era el meollo de las salas de prensa, porque todo lo que se podía publicar y luego se convirtió en todas las noticias que fueran posibles. Era una locura. Y eso fue la heroína que estuvo consumiendo esta industria por tantos años. Pero yo me acuerdo estando con Ian cuando lo ponía ahí en la pared y dice, fíjate, esto tiene lógica. Que en cuanto a un evento en Apple donde alguien está lanzando un nuevo producto y nadie está leyendo nada más, y era porque dentro de este mundo de publicidad digital era impulsar la publicidad, no era analizar y ver los otros aspectos. Y porque en el mundo que comenzamos podíamos decir, yo creo que esto es más importante. Nos creíamos el cuento porque perdimos control del modelo. Entonces había este grupo que decía no a todo y esta nueva generación, porque yo salí de la industria de revistas. En el 2001, ay Dios mío, uno sabía lo que Vanity Fair, Ebony, InStyle eran marcas independientes, eran fácil de distinguir. Pero para el 2015 todos eran parecidas, con mismos cuentos. Y eso me llevó al momento de que cuando perdimos control de este modelo comercial, cuando corríamos de un punto para otro, todo el mundo perdió su identidad. Y llegó este momento que era como revolver toda la comida en un plato y ahí se perdía el sabor y la cena en sí. Y hubo esa etapa tan dolorosa que ahora nos damos cuenta que
aprendimos unas cosas. ¿Qué es eso? Hemos aprendido varias cosas. En algunos casos, estas nuevas marcas han perdido su marca, pero eso creó la oportunidad o abrió la oportunidad para que salieran estas nuevas empresas que sabían quiénes eran y qué ofrecían. ¿Sabe? Nosotros publicamos los boletines, ¿por qué no? La gente le gusta, y publicamos artículos y queremos ir con el público donde está. Y sé algo que se ha dicho aquí, los periodistas individuales tenían el mismo poder que la misma institución, y creo que hay cierto escepticismo en cuanto a esto, pero yo creo que esto en parte tiene que ver que los periodistas sí ejercen influencia, tienen acceso increíble a información para poder difundirla, y era un producto natural de que ellos como personajes iban a convertirse en algo más reconocido como las empresas en sí. Hay ahora nuevos modelos que por medio de suscripciones uno tiene que conocer quién es su usuario, quién es su consumidor en todas las industrias. Y al fin estamos empezando a aprender de las otras industrias. Y eso implica que hemos logrado dar la vuelta y poder llegar a un momento donde no tenemos que publicar todo. Podemos publicar lo que nosotros queremos. Y entonces no es sorprendente ver que están surgiendo nuevos modelos, nuevas marcas. Substack, que es una plataforma, Axios, también creo que van a estar aquí. Es otro ejemplo increíble, que han tenido mucho éxito. Ellos se dieron cuenta 10 años antes de lo demás que en cierto momento el pagar por el periodismo era el ejemplo máximo de confiar en esta fuente. Y lo que también me anima, como mencionó Sewell, que es Jonah Peretti, que resulta ser que algunas de las organizaciones más grandes del mundo aprendieron antes de que los jóvenes le podían ganar. Así que vemos el Washington Post y el New York Times, porque ellos mejoraron en el campo de BuzzFeed más rápido que logró mejorar BuzzFeed. Entonces, y me estoy alargando, disculpa, para entonces poder entablar la conversación. Cuando vemos cuál es el modelo de la industria, no me puedo olvidar del hecho que hemos estado en esta situación antes. Lo que estamos viendo en cuanto al periodismo en línea es lo que vimos en el mundo de los discos, y es una trayectoria de 20 años. Cuando Napster se fundó éramos jóvenes, y yo me acuerdo cómo eso cambió todo, que yo estaba ahí con una pared llena de CDs. Yo puedo escuchar lo que yo quiero y no tener que comprar todo esto, porque dejó de ser el álbum, llegó a ser la cantante. Hay muchas empresas que perdieron su negocio, hubo demandas a diestra y siniestra, y todos decían se acabó el mundo. No, es otra versión. Entonces luego hubo iTunes y la industria dijo, bueno, si vas a tener que pagar por eso. Sí, tú puedes escoger lo que tú quieras y te va a encantar, y vas a tener que volver a comprar esta nueva moneda, esta nueva unidad. Y hubo esta plataforma increíble de 10 años donde se construyeron dispositivos que se fundamentaba en que el consumidor era el que escogía. Que disminuyeron los álbumes no fue el fin del mundo, es otra forma de ver el mundo. Ahora hay un público totalmente nuevo que pueden comunicarse y conectarse con nuevos artistas, hay nuevos mecanismos, y la gente que nunca conoció el mundo anterior dicen, esto está lindo, me gusta. Y uno ve que hacia fines de esa época Spotify se convierte en una empresa pública, y ahí
la industria de discos es casi al mismo tamaño de 1990. Yo creo que en nuestra industria estamos más o menos en donde se encontraba la industria de la música en el 2005. Bueno, el estado final, hay la posibilidad de esto cuando hay la posibilidad de la destrucción y la inteligencia artificial va a permitir que esto se haga o lo va a derrumbar. Bueno, yo escuché un comentario bastante interesante de un amigo muy inteligente que es inversionista y dice, en ciertas cosas Darwin se equivocó. No es este incremento continuo, estable, donde hay unos cuantos cambios. Creo que el desafío es fácil equivocarse. Es que entre cada punto estable hay otros puntos. Hubo momentos en Spotify decíamos, bueno, aquí estamos, pero siguió evolucionando. Pero es, ¿sabe? Arranca y se frena, arranca y se frena. Entonces, yo no sé. Creo que las industrias cambian a través de una trayectoria de 20 a 25 años. Y hemos vivido una época de mucho cambio, especialmente en mi parte de los servicios que antes eran revistas y ahora es más niche. Vamos todavía en el proceso de describir y ver cómo va a acabar y no sabemos cuáles van a ser los modelos comerciales ni cuáles van a ser las marcas, y eso está bien porque no sabemos hacia dónde vamos. Eres muy reconocido y muy experimentado, pero abandonaste la industria para ir a trabajar en los bancos de inversión. Para mí fue como cirugías neurológica y tuvimos bastante éxito. Habíamos establecido una nueva empresa. Hubo mucho comentario en cuanto a esta nueva empresa que era fundamentado en la venta de publicidad, principalmente con pocos suscriptores. Pero yo veía que esto iba a acabar. Iba a ser un plazo más largo y más lento, y para mí me dolió mucho. No es que no estamos haciendo un buen trabajo en esta empresa que se llamaba The Hive, pero si publicamos algo el mismo día que se invade un país, ¿qué vamos a hacer? Y que si los editoriales más grandes ¿cómo íbamos a acceder a los artículos? Entonces, si no teníamos este grupo fuerte de suscriptores, yo sabía que esto no iba a funcionar. Y lo que yo tenía que desarrollar era ciertas aptitudes como los medios mayores. Entonces, cuando me dieron la oportunidad de ir a trabajar con una empresa de inversiones privadas, y yo llegué y dije, cuéntame, dime lo que no sé. Al comienzo fue muy incómodo. Yo era el único que no había estudiado la banca. Esta gente que sabía hacer tratos comerciales. Y sintiéndome tan incómodo me fue increíble porque me obligó a reanalizarme en muchas formas y me di cuenta que habían cosas que llegué creyendo algo y salí más convencido, pero hay otras cosas que tuve que cuestionar y reflexionar y cambiar. Y entre otras cosas, es bastante necesario para mucha gente en los mundos donde uno se enfoca, como Hollywood, Silicon Valley, Washington y la bolsa. ¿Cómo escogiste especializarte en esos campos? ¿Y crees que van a seguir profundizándose más en estos sistemas verticales o van a abrirse más? Gracias por el halago. Nuestra premisa inicial fue, al ir creciendo dentro de estas industrias, es algo internacional y hay mucho poder en nuestra
cultura que ejerce un grupo muy pequeño y en realidad trabajan en forma encubierta. Sus ansiedades, sus motivaciones son bastante desconocidas. Y la gran parte de los medios no atienden esos temas porque a poca gente le interesa. Y yo me sentí cuando yo estaba trabajando con la banca de inversión, o sea, es un grupo muy pequeño con unos intereses muy enfocados y también quieren saber información que les da ciertas ventajas. Nosotros, claro, se nos han criticado. Yo trato de analizar algo por medio de un telescopio porque yo creo que toda persona que tenga $100 al año debe poder ver cómo las cosas de verdad funcionan. Y es un ciclo positivo, porque la gente a quien le damos cobertura, ellos quisieron ser los primeros suscriptores y ellos se convirtieron en grupo de enfoque y de retroalimentación, porque ellos se enfocaron en nosotros y aprendimos mucho de ellos y confiaron en nosotros, a contraste que si hubiésemos sido una organización mucho más grande. Ustedes dicen que ustedes conectan el periodista con su público. ¿Cómo sea eso? ¿Cómo es eso distinto a Substack? Bueno, Substack es una herramienta increíble y sí da mucha ayuda y respuestas, pero nuestros periodistas son la herramienta más importante. Ellos tienen una capacidad increíble de recopilar información y tienen un sistema de redes despampanante. Y ellos pueden alcanzar información que no se puede alcanzar de otra forma. Dylan Byers es uno de nuestros reporteros que hubiese podido ser periodista o un banquero en Goldman Sachs, porque él tiene esa profundidad de información y conocimiento. Y ellos son los que están reportando sobre esa industria. Pero para nosotros siempre es bueno trabajar en equipo. Los equipos no tienen que ser tan grandes como eran antes. Es mucho más pequeño y reducido. Y Substack ahora está uniendo cierta información y han visto cómo eso nos ayuda. Tenemos cantidades de datos y cantidades de información de que alguien que viene, nuestro columnista en cuanto a Hollywood, que se interesa en alguna otra cosa. Y pensábamos que estábamos haciendo algo distinto y que trabajamos y somos mejores si trabajamos en forma unida, porque ustedes solo contratan gente muy específica. Es un grupo bastante exclusivo, pero es un grupo que no quiere estar trabajando en forma aislada, sino en equipo. Pero les preocupa que alguien va a hacer su propia marca en vez de su institución. Bueno, lo que nosotros pensamos. Nadie me ha dicho lo que me acaba de decir. Es una pregunta que se me ha hecho antes y hay un par de cosas que entran en juego. Creo que trabajar en unido nos fortalece y nos permite rendir económicamente mejor y también publicar mejores notas, porque hay más valor y la gente está mucho más interesada porque sienten que somos cada vez un valor agregado mayor. Pero también creo que Substack es el lugar ideal para cierto talento, pero muchos de mis compañeros, donde vieron lo mejor del mundo antiguo y ven lo mejor del nuevo mundo y quieren estar ahí en el pleno centro. Quieren tener apoyo intensivo y un buen equipo de mercadeo y los redactores y un sueldo fijo, que no es Substack, correcto. Substack es gente que trabaja en forma muy independiente, pero tampoco quieren tener esa voz institucional, que quieren ser sí mismos y tener su propia voz. Y nosotros pensamos, y vimos hace unos momentos, que los periodistas perdieron su identidad.
Washington Post, en CNN, en los Times, ellos se dieron cuenta rápido porque eran muy estables, pero tenemos el otro extremo. Pero ni CNN ni el Washington Post están totalmente protegidos ahora o recuperados. Hay mucha intriga, yo sé, pero CNN todavía está en una situación muy cómoda y Washington Post está en una situación económica mucho mejor que cuando la familia lo vendió, pero en ese entremedio las opciones no eran viables, no habían tantos, no habían las revistas donde perdían su identidad y llegaban estas instituciones que dijeron, a ver si te damos mucha libertad, el apoyo que brindaban en las revistas, pero continuando con más libertad. Yo no estoy diciendo que no eres parte de los medios grandes, pero tampoco son una institución, una organización niche, pero ustedes suelen profundizarse en temas muy importantes y muy poderosas, y es muy interesante lo que dicen ustedes. Y pueda que hay gente que estén viéndolos para ver qué inteligencia pueden captar de lo que ustedes publican. Pero ¿qué implica eso para los periodistas que no forman parte de esa élite? O sea, si vive uno en una comunidad donde solo ha trabajado en las noticias comunitarias, las noticias cívicas, ¿hay un espacio para eso? Bueno, ahí me nacen dos ideas. Vamos a cometer muchos errores en este nuevo mundo que tenemos, donde la gente está aprendiendo qué se valoriza y qué no. Y nosotros creemos en la importancia del periodismo, pero hay tanta oportunidad en ese tipo de periodismo que acabas de mencionar. Sí, alguno es cívico, muchos son niche, muchos son locales que son sumamente importantes. Y hay un modelo que los puede apoyar, porque antes solo había el modelo de la publicidad y eso ya no existe. Y era en manos de solo unas cuantas familias y ya. Y ellos ahora se han ampliado a Facebook con lo que o invirtiendo ahí. Pero yo firmemente creo que estos modelos que combinan suscripción y donaciones y publicidad va a ser el modelo ideal. Hay una cantidad de capital extraordinaria que está dispuesta a invertir en esto, pero varias razones el inversionista no ha podido encajar con la oportunidad más indicada porque hay un malentendido entre nuestras comunidades, especialmente entre la banca y el periodismo. No nos entendemos. Y por lo menos en el mundo del capital, ellos creen que estos sistemas que han funcionado van a volver a funcionar, pero con nuevos modelos. Y va a tener que arriesgarse unas cosas, pero estas son cosas que a la gente le interesa muchísimo. Habiendo estado en Austin, estamos en un gobierno donde la gente necesita información sobre qué es lo que está sucediendo para poder trabajar, y esa es información por la cual gente pagaría. Y hay ese valor increíble de aquellos periodistas que tienen conocimiento de monto y ellos pueden ofrecer esa información en un formato distinto. De repente tienen lógica publicar boletines, de repente podcasts o llamadas de conferencia donde uno puede pagar un poquito más para tener acceso a esta información. Depende cómo uno prefiera recibir su información. Todas estas cosas están en juego. Y la tecnología está ahí. Lo que tenemos que es fundamental fortalecer las conexiones entre el capital que existe y estos nuevos esfuerzos. Les invito a que pasen a hacer sus preguntas. Cuando estuvimos hablando en preparación para esta conversación,
Yo mencioné Axios, Semaphore, y mencionaste que ellos no los veías como competencia, sino que ellos fortalecen, enriquecen el espacio en el cual trabajas. ¿Puedes profundizar en eso? Claro, nosotros hemos aprendido mucho de estas nuevas organizaciones, que para mí las describo como BuzzFeed 2. Fue una época de mucha competencia. Una de las cosas que yo aprendí, que esto no es un mercado donde el ganador se queda con todo. Hay espacio para muchos ganadores y vamos a acabar con pedacitos cada uno. Entonces, cuando vemos que alguien nuevo entra, nos damos cuenta que todos vamos a mejorar. Número uno, porque alguien tiene la valentía para hacerlo y hay una razón por la cual, porque esto no es una industria reconocida por los empresarios, porque no siempre se premiaba el riesgo. Así que el que alguien esté entrando en el mercado da a conocer que esto es un campo de innovación y de muchas posibilidades. Hay otros beneficios que nacen de eso también, pero aprendemos uno del otro. Yo converso directamente con todo el mundo que están en el campo donde trabajo yo, porque queremos compartir la información, que nos damos cuenta que eso nos va a beneficiar a todos, porque todos tenemos espacios donde compartimos nuestras actividades o tenemos otros intereses. No somos en el mundo académico los de segunda cadena. Mis papás siempre tenían como 7, 8 revistas. Toda una serie. No era donde solo uno iba a ganar. Y esa actitud, que sí existen muchas otras industrias, que muchas veces nos dimos cuenta que eso no es la realidad. No solo uno va a ganar. Hola. Quería hacerles una pregunta sobre el deber de cuidado de los periodistas. ¿Cómo aseguramos la salud mental de los contribuidores y los periodistas que trabajan con ustedes? Les damos todo el tiempo que quieran para tomarse una licencia. Una de las cosas que yo aprendí antes en el mundo de los negocios fue que el ser socios significa que necesitamos el consenso de las personas que apoyan, y eso ayuda a que la gente se sienta no solo partícipe, sino también que son dueños de esa decisión. La gente trabaja con horas muy largas. Tienen empleados, 28 empleados, pero los mejores escritores o los escritores más conocidos, todos los 28 son dueños, 27, son dueños como socios de la empresa. Tenemos que ser generosos en darles licencias pagadas cuando las necesitan. Yo, el día que Tom Hanks anunció que tenía COVID, continuamos trabajando con Zoom desde los cuartos de nuestros hijos, y todos sabemos y nos dimos cuenta que el periodismo no es un trabajo que se hace de 9 a 5. Todos los que hemos trabajado como periodistas, a veces hasta en el cumpleaños de nuestros hijos estamos mandando un tweet o haciendo algún trabajo, y por eso tenemos que ser generosos. Christopher Guest, tengo una pregunta. En la historia de esta era moderna de la destrucción del periodismo, se acusa mucho a que los responsables son las compañías de la tecnología o de plataformas, pero me pregunto qué opinan de la consolidación de los inversionistas privados y de la destrucción de la noticia local o de los medios de noticias locales, de monitorizar. Buena pregunta. Creo que hay muchos factores que influencian esto. Muchos son factores macroeconómicos, algunos se pueden evitar, otros no.
Si Facebook o Google no hubieran surgido, otras empresas lo hubieran hecho y hubieran encontrado la oportunidad para ser muy atractivos a la publicidad digital. El tema de los periódicos locales y la industria de los fondos buitres, la experiencia que podemos pensar es más típica aquí es una tesis sobre inversiones donde se pudo extraer el valor tomando los activos, descubriendo cuáles eran los valores de bienes raíces y de valores humanos de estos medios locales de información. Todo eso es cierto, todo eso es real. Y yo entiendo que esa fue una oportunidad de negocios y yo he trabajado en muchas empresas donde no siempre he entendido cuál es el valor. Nosotros decidimos que queríamos construir una compañía, ganar juntos, compartir esas ganancias a lo que tú has mencionado, Seo, para que cuando Juliaki le va bien, Terishao. Es un poco como los periodistas tomando control de su propio destino, de su propio futuro y de su propia fortuna. Pero es un punto excelente, no quiero minimizarlo para nada. Una pregunta de nuestro público en línea. ¿Existe una cierta fatiga de los boletines informativos o de los newsletters? Sí, sin duda. Hay muchos newsletters de tipo distintos. Hay fatiga, como también hay una cierta fatiga para ver a Vanna White o los shows de reality de las amas de casa, o hace poco también había una cierta fatiga en relación a los podcasts. Pero, habiendo dicho eso, a la gente que hace newsletters muy, muy bien, descubren que es algo muy provechoso. Nosotros, y sabemos desde el punto de vista de los periodistas, es la parte que más gratificación les da porque reciben información, retroalimentación inmediata. Yo hago un podcast que llega a unas de 100,000. Yo todos los sábados recibo cientos y cientos. Algunos que dicen, bueno, retíreme de su lista de suscriptores, pero otros responden de manera muy afirmativa. Y es maravilloso, es asombroso. Jay Rosen, de NYU, de la Universidad de Nueva York. Te conozco de Twitter. Jay, acércate al micrófono, por favor. Gracias. He sido suscriptor de PAC desde el inicio, me interesa mucho como producto. Y la pregunta que quería hacer es sobre la distinción entre la opinión y la noticia. Cuando yo leo a uno de tus periodistas como Cohen, el de finanzas, me lleva en un viaje en el que él ha descubierto muchas cosas y utiliza su conocimiento y me está explicando cosas. Y me dice, desde mi punto de vista, como un académico que estudia el tipo de periodismo que se está publicando, no hay ninguna distinción entre la opinión y el periodismo en esta fórmula. La pregunta entonces es, ¿este fue el concepto desde el inicio o es simplemente un fenómeno de dejar a los autores? Es una excelente pregunta, gracias. Quisiera hablar un poco más de esto más adelante. En PAC, los
escritores exigen que haya hayan revisores. Yo siempre pensé que era un punto débil que uno tenía que compartimentalizar y que nosotros consideramos que los periodistas son expertos en su tema. Entonces animamos mucho desde el concepto de nuestro producto que un periodista debe escribir lo que sabe, escribir lo que conoce y escribir lo que piensa. Y esto no es algo tan novedoso porque Vanity Fair y el New Yorker tradicionalmente no distinguen, es mucho más cercano al modelo de las revistas. Ciertamente, nosotros no publicamos necesariamente algo que no consideraríamos sería interesante, aunque pueda provocar mucho. Y estoy muy abierto al debate con personas que se oponen a esta idea o no están de acuerdo. Pero me parece que la capacidad de razonar y de un muy buen reportero, de explicar, no aprovechar eso es un poco como quitarle su capacidad de escribir como buenos escritores o su capacidad literaria. Y al punto que hizo Jay, tuvimos un reportero que trabajó 20 años en Lazard y en JP Morgan, y para nosotros él es un experto sobre el tema de Wall Street, y uno de mis valores también como editor es el conocimiento que yo tengo de ese mundo. Rodney Gibbs de AJC, de AJC. Estas conversaciones off the record las ofrecen a sus suscriptores. ¿Cómo buscan el equilibrio entre ofrecer eso? El Atlantic tenía hace unos años estos salones y el Washington Post estas cenas. Lo hacemos como un plus para nuestros suscriptores de más alto nivel, y ofrecemos la oportunidad de hablar, de tener un debate con estos periodistas. La industria ha cambiado mucho desde que se ofrecía hace unos años un acceso a los periodistas por $75,000 al año, creo que era, y habían estas sesiones que eran como de promoción. Me parece que es completamente válido siempre y cuando que no se hagan cosas que no sean éticas. Las llamadas al inner circle, para mí, son querer una relación un poco más estrecha. No quiero parecer cínico, pero creemos en el periodismo que es el modelo ese de la granja a la mesa, como decimos en los restaurantes. Uno quiere ir a la granja, quiere comer la comida, pero quiere que el chef venga a la mesa y hable. Poder conectarse con el periodista en un ambiente que es cómodo, donde no hay nada inapropiado. Creo que eso ha funcionado muy bien y nos sentimos cómodos con esto también. Hola, Weibo, yo tengo una startup, un nuevo emprendimiento. Todo eso es muy relevante para mí. Tengo preguntas para varios de ustedes. ¿Esta es una comunidad o es un club o es un club restringido, un club de élite? Uno es invitar a mucha gente para que participen, pero también han mencionado a este club de élite y todos los contribuidores se ganaron su nombre por sus relaciones con las instituciones, pero ahora en día estamos diciendo que no estamos construyendo esto, pero
¿tienen un plan de ampliar este pool o este grupo? ¿Nos pueden contar sobre su situación financiera? ¿Están ganando dinero o cuál es la capitalización o el plan de capitalización del medio? Y otra pregunta para Sivo. Yo estoy tratando de crear esta comunidad y de agregar a un montón de reporteros veteranos, específicamente de China, y una comunidad de reporteros de idioma en chino. Nada en esta conferencia ha mencionado eso, pero ¿me puedes dar algún consejo o orientación para mí específicamente sobre cómo puedo crear una comunidad de reporteros veteranos que necesitan extender su conocimiento al mundo? Podemos hablar más en detalle en persona luego. Yo sé que se nos acaba el tiempo. Hay un diagrama Venn entre la creación de una comunidad, un diagrama Venn, donde se solapa el interés de la comunidad de miembros, el acceso, conectividad, cuáles son sus expectativas, y también el precio tiene una función ahí. Cuando el precio se acelera o sube, las expectativas también. Esas son cosas importantes. Nosotros existimos solo desde hace 2 años, no creemos que vamos a... toda esta es información pública con el SEC. Tuvimos 2 maravillosos inversionistas que contribuyeron y creo que mucha gente tiene miedo de tomar dinero de inversionistas externos. Tu idea me parece fabulosa, pero mi único consejo sería empiecen muy, muy pequeño, no quieren gastar dinero con errores y equivocaciones. Una última pregunta. Este es un estudiante universitario que va a recibir su diploma universitario. Están queriendo implementar sus propias experiencias considerando el contexto digital. ¿Qué consejo tienes? El mejor consejo que me dieron a mí, yo no me formé en la escuela de periodismo, pero me dijeron que buscar a alguien a quien admiraba y una persona joven que quiere sacarse el mejor puntaje en el examen, busca una persona a quien admiras, júntate lo más cerca que puedas de esa persona donde más vas a aprender. Gracias, John Kelly, gracias, Sewell Chan.